Buenas noches. La noche se cierne sobre nosotros, cargada de misterios ancestrales. Y bienvenidos a la nave del misterio, donde desentrañamos los enigmas del pasado. Esta noche nos adentraremos en una historia que ha resonado a través de los siglos. Hoy exploramos la leyenda de la Torre de Babel, un relato épico que se alza desde las arenas del tiempo. Un relato que ha intrigado a la humanidad durante milenios, transmitido de generación en generación, a través de textos sagrados y tradiciones orales. ¿Fue solo una advertencia sobre la soberbia humana, una lección moral envuelta en una narrativa grandiosa? ¿O existió realmente una torre colosal en la antigua Mesopotamia? ¿Una estructura imponente que desafió los cielos y provocó la ira divina? ¿O quizás simplemente la confusión humana? Imaginemos una humanidad unida, un crisol de culturas trabajando en armonía, hablando una sola lengua, compartiendo un mismo entendimiento, un mismo propósito, decidida a construir una torre que tocara el cielo, un monumento a su poder y ambición, una declaración audaz a lo desconocido. Pero algo salió mal. Algo se interpuso en su camino. La unidad se rompió, las lenguas se multiplicaron, creando un caos de incomprensión y desorden, y la humanidad se dispersó, fragmentada y confundida, esparciéndose por los confines de la tierra. Arqueólogos, con sus picos y palas, desentierran los secretos del pasado. Lingüistas y teólogos siguen buscando respuestas en los textos antiguos, intentando descifrar el verdadero significado de esta leyenda milenaria. ¿Castigo divino? ¿Una intervención sobrenatural que alteró el curso de la historia? ¿O cataclismo social, una consecuencia inevitable de la ambición desmedida y la falta de comunicación? Hoy, en una era de rascacielos que perforan las nubes y una globalización que conecta al mundo, ¿estamos repitiendo la historia de Babel, construyendo nuestras propias torres de ambición, ignorando las lecciones del pasado? Acompáñenme a descubrir las claves y misterios que se esconden tras este relato, de uno de los relatos más fascinantes de la historia. Un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión. Prepárense para escuchar el eco de Babel, un susurro del pasado que resuena en el presente, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia condición humana. Para entender el misterio que envuelve esta historia, volvamos al Génesis, específicamente al capítulo 11. Aquí es donde encontramos los cimientos de una narrativa que ha resonado a través de los siglos, una historia que explora la ambición humana, la unidad y las consecuencias de desafiar lo divino. Prepárense para un viaje a los orígenes de la confusión. En la vasta y fértil llanura de Sinar, un lugar estratégico en la antigua Mesopotamia, los descendientes de Noé, unidos por un lenguaje común, hablando una sola lengua que facilitaba la cooperación y el entendimiento mutuo, deciden embarcarse en un proyecto monumental. Construir una ciudad imponente y una torre majestuosa, cuya cúspide se eleve hasta tocar el cielo. Una edificación que simbolizaría su poder y su desafío a los límites terrenales. Hagámonos un nombre, inmortalicemos nuestra existencia, para que no fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dicen, buscando evitar la dispersión y consolidar su legado en la historia. Su ambición desmedida los impulsa a desafiar los límites impuestos, buscando alcanzar la inmortalidad no a través de la virtud o la conexión con lo divino, sino a través de la grandiosidad de su obra, un monumento a su propia capacidad. Pero Yahvé, observando desde lo alto, percibe esta creciente ambición y se preocupa ante la posibilidad de que la humanidad, unida y decidida, pueda llegar demasiado lejos. He aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen el mismo idioma, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces, en un acto divino, decide confundir su lengua, creando una multitud de idiomas incomprensibles para que no se entiendan entre sí, sembrando la discordia y la imposibilidad de coordinar sus esfuerzos. No hubo fuego devastador ni diluvio apocalíptico, solo la sutil pero poderosa fuerza de la incomunicación, un muro invisible que separó a los constructores y detuvo el proyecto en seco. El ambicioso proyecto se detiene abruptamente, paralizado por la incapacidad de los trabajadores para comunicarse y colaborar. La ciudad queda abandonada a su suerte, y la humanidad, antes unida, se dispersa por toda la tierra, llevando consigo la semilla de la diversidad lingüística y cultural. Así nace Babel, cuyo nombre mismo se convierte en sinónimo de confusión, un recordatorio constante de las consecuencias de la ambición desmedida y la pérdida de la comunicación. El sueño de unidad y grandeza
se transforma en una pesadilla de fragmentación y aislamiento, un espejo de la fragilidad de la condición humana. El relato bíblico, aunque breve en su narración, encierra un mensaje profundo y atemporal, una lección sobre los peligros de la soberbia y la importancia de la comunicación. La comunicación efectiva es un poder inmenso, capaz de construir imperios y alcanzar las estrellas. Su pérdida, por el contrario, conduce inevitablemente al caos, la desintegración y la frustración. ¿Fue este evento un castigo divino por la arrogancia humana, una advertencia sobre los límites del progreso, o simplemente un reflejo de la inherente fragilidad de la condición humana y nuestra propensión a la discordia? La historia de Babel, con su mensaje sobre la comunicación, la ambición y la unidad, sigue resonando con fuerza en el mundo moderno, invitándonos a reflexionar sobre los desafíos de la globalización y la búsqueda de un entendimiento mutuo en un mundo cada vez más diverso. Para buscar la verdad tras el mito, viajemos a la antigua Mesopotamia, actual Irak. Allí surgieron civilizaciones pioneras en escritura, astronomía y arquitectura: sumerios, acadios, babilonios. Sus ciudades, como Babilonia, albergaban templos y torres monumentales, los zigurats. Construidos con ladrillos de arcilla y betún, estos zigurats eran montañas artificiales que conectaban el mundo humano con el divino. En la cima, un templo para la deidad local. Para los pueblos vecinos, estas torres eran símbolos de poder y arrogancia. Es probable que el recuerdo de los zigurats transmitido oralmente se fusionara con la teología hebrea para dar forma al mito de Babel. Así, la historia no sería un hecho aislado, sino el eco de una era de construcciones monumentales y ambición desmedida. More, the story of Babel, a tale of ambition and divine intervention, has captivated imaginations for centuries. But what if this legendary tower wasn't just a myth? What if it was based on a real structure, a tangible monument to human aspiration? The Etemenanki of Babylon stands as the most compelling candidate for the true Tower of Babel. Its very name, meaning Temple of the Foundation of Heaven and Earth, hints at its lofty purpose and connection to the divine. This magnificent ziggurat, a towering stepped pyramid, was dedicated to Marduk, the patron god of Babylon. It was the city's most important religious structure, a focal point for worship and civic pride. The Etemenanki underwent significant reconstruction by Nebuchadnezzar II, a powerful and ambitious ruler who sought to restore Babylon to its former glory. He poured vast resources into rebuilding the ziggurat, making it even grander than before. Nebuchadnezzar II is also known as the very king who exiled the Jews from Jerusalem, bringing them to Babylon as captives. This event would have a profound impact on Jewish history and culture. Imagine the exiled Jews living in Babylon, forced to reside in the shadow of this immense tower, a symbol of their captors' power and a constant reminder of their lost homeland. They found themselves surrounded by a vibrant and diverse population, a melting pot of languages, customs, and traditions from across the ancient world. This multicultural environment would have been both fascinating and disorienting. Ancient accounts describe a truly colossal structure, a tower that soared to a height of over 90 meters, dominating the Babylonian skyline and inspiring awe in all who beheld it. Its design featured a square base and a series of 7 or 8 progressively smaller terraces, each level adorned with its own unique architectural features and religious significance. For the Hebrew people, the chaotic mix of languages surrounding the tower would have resonated deeply with the biblical story of the confusion of tongues, a divine punishment for human hubris. The Etemenanki, in their eyes, became a symbol of humanity's overreaching ambition and the inevitable consequences of defying divine will. It perfectly encapsulated their vision of a god who punishes pride. Thus, the Etemenanki transformed into a potent symbol of human arrogance, a cautionary tale etched in brick and mortar, serving as a warning against unchecked ambition. However, the tower's glory was not to last. Following the conquest of Alexander the Great in the 4th century BC, Babylon's fortunes began to decline. The Etemenanki, once a symbol of Babylonian power, gradually fell into disrepair. It was eventually dismantled, its bricks scattered, and its grandeur lost to the ravages of time. Today, all that remains of this once mighty structure are its foundations, buried beneath layers of sand and history, a silent testament to its former glory. These crumbling stones serve as a poignant reminder of the ephemeral nature of empires, the rise and fall of civilizations,
and the ultimate triumph of time over human ambition. So, was the Etemenanke the real Tower of Babel? Did this ziggurat inspire the biblical story that has resonated through the ages? The answer remains shrouded in mystery, lost somewhere between the realms of historical fact and enduring legend. The truth is elusive, tantalizingly out of reach. The legend and the history are forever intertwined, swirling together like the sands of Mesopotamia, leaving us to ponder the enduring power of stories and the mysteries of the ancient world. Más allá de la historia, Babel es un relato con profunda carga moral. Para las tradiciones judeocristiana e islámica, es una advertencia contra la soberbia colectiva. La confusión de lenguas es vista como un acto de misericordia. La diversidad protege a la humanidad de su propia arrogancia. En el cristianismo, Pentecostés es la anti-Babel. La unidad espiritual supera las barreras lingüísticas. El mito no solo explica el origen de los idiomas, sino la tendencia humana a desafiar los límites divinos. La torre es símbolo eterno de esa tentación, y su ruina, una advertencia universal. Así, Babel se convierte en pilar narrativo de la condición humana. Desde la ciencia, la idea de una confusión instantánea de lenguas no se sostiene. Las lenguas evolucionan gradualmente, agrupándose en familias que descienden de protolenguajes. Sin embargo, la hipótesis de una lengua madre original fascina a los lingüistas. El mito de Babel podría ser una versión comprimida de la diversificación lingüística tras la diáspora humana. En psicología social, Babel es una alegoría sobre el colapso de proyectos colectivos cuando falla la comunicación. Algunos historiadores ven en el mito el eco de la caída de grandes imperios, como el acadio, seguido de caos y fragmentación. Así, Babel refleja tanto procesos históricos como verdades universales sobre la naturaleza humana. El mito es espejo de nuestra complejidad social. La Torre de Babel ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Peter Bruegel el Viejo pintó la torre como una espiral caótica, símbolo de la soberbia y el fracaso. En la literatura, Borges imaginó una biblioteca de Babel, metáfora de un conocimiento infinito e incomprensible. La música, el cine y la cultura popular han reinterpretado el mito en obras como Metrópolis o Blade Runner, donde la torre es símbolo de división y ambición. En cada manifestación, Babel representa el peligro de la desmesura y la fragmentación. Es un arquetipo visual y narrativo universal. La torre sigue siendo un recordatorio de los límites de la ambición humana. Lejos de ser un mito antiguo, Babel es más relevante que nunca. La globalización y la tecnología buscan recrear la unidad perdida, mercados únicos, una lengua franca, Internet. Pero la promesa de una aldea global a menudo se convierte en una Babel digital, cámaras de eco, desinformación y polarización. La ciencia ficción explora estos riesgos. La inteligencia artificial es la nueva torre, capaz de superar a sus creadores. Películas como The Matrix o Terminator son mitos de Babel modernos, donde la creación se revela por nuestra propia soberbia. Incluso los rascacielos actuales, como el Burj Khalifa, son símbolos de poder y fragilidad. La sombra de Babel se proyecta sobre nuestros logros más brillantes. El mito nos advierte: el poder sin control conduce al desastre. ¿Estamos construyendo nuestra propia Babel? Al final, ¿qué significa Babel para nosotros? No es solo una advertencia contra la construcción de torres, sino una reflexión sobre el poder, la unidad y la diversidad. Babel nos previene contra la uniformidad forzada y celebra la riqueza de la diferencia. El mito nos obliga a cuestionar nuestra relación con la tecnología y el progreso. ¿Construimos para el bien común o por ego colectivo? La lección más importante es la humildad. Seguimos siendo frágiles y dependientes unos de otros. La verdadera unidad se construye con empatía y respeto a la diversidad, no con imposición. El misterio de Babel está en el desafío de entendernos cada día. Buenas noches y gracias por acompañarnos.